tema que nos convoca hoy entonces en esta charla tiene como título, todos los títulos siempre son una excusa, pero el título de la charla ustedes lo vieron en el correo que les enviaron y es Derecho y suicidio, una mirada psicoanalítica. Y cuando digo que es una excusa es porque finalmente lo que vamos a hablar es un poco del suicidio y la relación que tiene con el derecho finalmente a partir de una sentencia. El tema, ¿por qué el tema? No solamente porque venimos trabajando un grupo de profesionales de la universidad en el área de la salud mental, venimos trabajando en un grupo de las causales del suicidio, ya que el suicidio es una de las causales de muerte, dentro de las 10 causales de muerte que está hoy en el mundo. Digamos que hoy en el mundo existen 10 causas de muerte, dentro de esas 10 está el suicidio. Digamos que cada 30 segundos se suicida una persona en el mundo, algo así como 800.000 personas anuales. Digamos que de cada 10 pacientes o de cada 10 personas, estas se encuentran entre el rango de 17 a 30 años, ¿cierto? Y ese rango de 17 a 30 años es el rango de causal de muerte entre este tipo de personas. O sea, una persona entre 17 y 30 años tiene una alta vulnerabilidad para suicidarse, digámoslo así. Y en vista de todo, es porque finalmente, con plena seguridad, muchos de los que están acá, todos tenemos alguien que se nos ha suicidado, o algún amigo que se ha suicidado, o alguien que se ha suicidado, o ha tenido, o está finalmente. Entonces, a raíz de ese fenómeno, de que se volvió un problema de salud pública, digámoslo así, las diferentes entidades de salud, entre ellas a la que pertenezco, que es a la Universidad de Antioquia y al Departamento de Psiquiatría, venimos trabajando sobre el fenómeno, ¿cierto? Sobre el fenómeno del suicidio. Este semestre, al comenzar el semestre, una alumna de psicología, muy simpática, muy alegre, muy agraciada, que unos llaman, como dicen por ahí, buena participante en el curso, cuando termina el semestre, en enero, al otro día se suicidó. Y obviamente nos deja una pregunta a todos los que habíamos en ese semestre compartido con ella. En febrero, un estudiante de medicina, en su año rural, conocedor de la medicina, buen estudiante, hace un preparo, pues, en términos de farmacología, y va a la casa, se inyecta y muere. Son preguntas que quedan, fíjate que son personas común y corriente. Todos sabemos del caso de Alan García, ¿cierto? Entonces, Alan García, se suicida Alan García y es digámoslo así, un fenómeno o un impacto político y mediático. Al fin y al cabo es Alan García, al fin y al cabo es un político, entonces el impacto es mucho más mediático. Esta semana recibo un chico de 10 años en mi consulta y me dice: yo quiero suicidarme, yo no quiero vivir más.
no quiero vivir más y pienso tirarme, vive en un 20º piso por allá en Sabaneta y tiene la idea fija de tirarse de ese 20º piso. La recomendación obvia a los padres fue que había que bajarse de ese piso para evitar de pronto ese paso al acto. Posteriormente una chica, hace 15 días también llega a la consulta, una chica joven, bonita, 16 años, y también con la misma idea suicida. Entonces, y las preguntas quedan. Observe que cuando uno comienza a hablar sobre el fenómeno, comienzan a salir múltiples referencias, y no solamente múltiples referencias de suicidio, sino también de intentos de suicidio. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, a raíz en enero de este año, la Corte Suprema lanza una sentencia, una sentencia sobre un suicidio contra una aseguradora, Salud Vida, suramericana, donde plantea que se le debe pagar a la familia la muerte, o sea, al que se suicidó, ya que estaba asegurado. Entonces, todos estos hechos que se van acumulando, ¿cierto?, dan la pregunta. Cuando la sentencia sale, inmediatamente la bajo, la leo toda, y estaba en una clase de seguro, recuerdo, no sé si aquí algunos compañeros de seguro estábamos, y me interesó no solamente para divulgarla, para conocerla en el hospital y con el grupo de trabajo, sino también porque es materia, en este caso, materia de derecho, para saber cómo se actúa, sobre todo en lo que es en el campo de los seguros. Cuando uno estudia el tema del suicidio, la pregunta es muy simple. El mero hecho de estar vivo implica también la pregunta por la muerte. Siempre tenemos una pregunta frente a la muerte. En algunas ocasiones esa pregunta frente a la muerte es mucho más viva, o sea, mucho más reiterativa, mucho más presente en algunas ocasiones, en otras ocasiones no tanto. Pero la importancia de la pregunta, cuando uno se pregunta por la muerte, es que cuando se logra verbalizar esa muerte, cuando uno tiene el medio y la posibilidad de verbalizar la muerte, también nos damos cuenta que el mero hecho de verbalizarla ya es vida. O sea, hablar sobre la muerte es vivir, ¿sí? Contrario a lo que comúnmente se cree, sobre todo en el público, en algunos sectores, que hablar sobre la muerte es algo peligroso, algo dañino. No, por el contrario, es algo beneficioso, toda vez que hablar es preventivo. El mero hecho de verbalizar, el mero hecho de hablar es un acto eminentemente preventivo. Y cuando hablamos de la muerte es porque tenemos varias circunstancias. Miren, la primera circunstancia es la vida cansa. La vida cansa. La vida es mamona, digámoslo así en términos bien paisas. Es muy mamona. Nosotros los que trabajamos en salud mental sabemos que lo único trascendente que pasa en la vida es de los 5 a los 10 años. De ahí en adelante es vivir. De ahí en adelante es vivir. Y de ahí en adelante es asumir la vida. Entonces, cuando la vida cansa y cuando uno escucha, por ejemplo, a pacientes, cuando uno escucha a estos pacientes que están cansados de vivir, no implica la edad, porque uno pensaría, hombre, pero este chico tan joven, de los que le acabo de decir, 10 años, 17 años, etcétera, o un chico como el médico que es pronto a graduarse y vaya, con todo lo por delante, uno pensaría, pero ¿por qué quiere morirse? ¿Cierto? ¿Por qué la muerte? Y es sencillamente porque cada uno en su vida soportará y mirará qué tanto soporta la vida.
así de sencillo, ¿qué tanto podemos soportar de la vida? Entonces, cuando planteamos que la vida cansa, es porque finalmente la existencia está atravesada por 4 grandes frustraciones que nos hacen pensar la vida y nos hacen pensar la proximitud, o sea, lo próximo a la muerte. Mire, cualquier sujeto, cualquier persona, sabe que la vida cotidiana le causa frustraciones y dolor. Sabe que, por ejemplo, la naturaleza misma, un invierno de estos, causa dolor, mucho dolor a mucha gente. Sabe que nuestra caducidad de nuestro cuerpo, el envejecer, causa dolor. Claro, causa dolor que vamos envejeciendo y con el envejecimiento llevamos muerte y llevamos enfermedad y llevamos una cantidad de cosas. Pensar, por ejemplo, en la caducidad de nuestro cuerpo genera dolor. Tanto dolor genera que muchos especulan sobre ese dolor, ¿cierto? Especulan, digámoslo así, el mercado especula sobre ese dolor. La naturaleza, vuelvo, insisto, causa dolor. Nos causa dolor el otro, el vecino, el amigo, la novia, la amante nos causa dolor, toda vez que el otro siempre nos traiciona, siempre. La traición viene del otro, siempre. El otro para nada es bueno, uno lo reviste de bueno y lo reviste, digámoslo así, de virtudes, pero sabemos nosotros que en términos psíquicos el otro nunca será bueno, toda vez que el otro es el enemigo próximo, y el enemigo próximo que me hace daño, y me hace daño por cualquier vía. Pues todos conocemos la decepción amorosa, el engaño, la traición, en fin, miles de cosas que pueden y que van afectando psíquicamente a un sujeto. Todos no podemos alcanzar lo que soñamos. Y lo único que es cierto es que, como le digo a mis pacientes, lo único que uno debe tener claro es tener una mochilita para ir echando nuestras propias frustraciones ahí y irse uno desembarazando de esas frustraciones. Porque la vida trae frustraciones. No todo se puede lograr. No todo ese cuentecito de la felicidad, de la cosa ramplona, eso no existe. No, existe es la vida. Y la vida con muchas vaivenes y con muchas dificultades y con mucho dolor. Entonces, cuando uno piensa estos 4 grandes factores de sufrimiento humano, uno sabe exactamente que ese sufrimiento no lo soporta todo el mundo y que hay salidas. Y una de las salidas es el suicidio. Uno diría, sí, hay salidas. Si pensamos el suicidio como un método de pensar la vida, eso es una salida. Que algunos sujetos la tomarán y algunos sujetos la llevarán a cabo en algún momento de la vida. Entonces, vean ustedes las condiciones que a partir de lo que rodea la existencia y finalmente de lo que rodea el tema, porque finalmente cuando uno se pregunta, la pregunta con el suicida es porque lo hizo, porque casi siempre y en muchas ocasiones el que se suicida tiene todo. Entonces la primera pregunta que hace el público, que hace la gente, es si tenía todo, ¿por qué lo hizo? Si tenía la mujer, si tenía riqueza. De hecho, la sentencia, que luego voy a hablar de la sentencia, es un tipo que tenía todo. Sin embargo, pasó al acto y se suicidó. Cuando alguien se suicida, tiene muchas implicaciones. Y es que la primera implicación es que no se puede condenar, ni se puede recriminar.
ni se puede culpabilizar. No así el homicida se puede culpar, se puede recriminar, se castiga, etc. El que se suicida se murió. Pero con un agravante enorme, enorme, y es que le da en última instancia una enorme bofetada a la familia, a la sociedad, al entorno, con la cual usted lo único que tiene y lo único que le queda son preguntas. Preguntas que con plena seguridad usted lo que hace es tratar de construir respuestas desde usted, pero que esas respuestas nunca serán satisfactorias toda vez que el que se suicida ya no está. Entonces, lo que hace el suicida es darle esa bofetada a la sociedad, darle esa bofetada a la familia. De hecho, lo que mueve es a la sociedad, miren lo que de Alan García, por ejemplo, mueve todo el alboroto político, mueve todo el alboroto social, pero si no es Alan García, sino que es un individuo X, mueve todo el alboroto de la familia comienza a culpabilizarse, la familia se culpabiliza. La primera pregunta cuando la familia encuentra que uno de sus miembros se suicida es este hijo de puta, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué me hizo esto? Dice la novia o dice el familiar, ¿por qué me hizo esto? Claro, es una agresión que da, y esa agresión radica y va directo al núcleo, no solamente de la familia, al núcleo social, y no solamente lo que me está indicando es en qué condiciones finalmente está la sociedad en ese momento. Entonces, cuando pensamos en el suicidio, lo tenemos que pensar desde esa dimensión, de la dimensión de que nos está dando una bofetada, y que es una bofetada que finalmente nos deja grandes preguntas sin saber cómo resolverlas y sin saber finalmente cómo actuar. Cuando sale la sentencia, les voy a indicar, por ejemplo, las características de la sentencia. De hecho, la pueden bajar porque es una sentencia importante, sobre todo para las personas que trabajan seguros y aquí en el derecho, y es la sentencia de Ariel Salazar Ramírez de la Corte Suprema de Justicia. El tipo que se suicida, les voy a dar las características del tipo para que vean ustedes que no es cualquier tipo y que cualquiera pensaría de que vivía muy bien. Es un tipo, un comerciante del Huila, de Neiva, ganadero, comerciante, prestigioso, mueve mucho dinero. El promedio de ingresos mensuales es de 2.000 millones de pesos, imaginen, 2.000 millones de pesos, no estamos hablando de poca monta. Eso está en la sentencia, o sea, sale todo de la sentencia. Aquí no, eso es lo que dice la sentencia y lo que dice para 2.000 millones de pesos, con su familia, su hija, etcétera, etcétera. O sea, una persona prestigiosa. Yo quiero que lean la sentencia, se la voy a decir para que la revisen y antes de continuar, y es la SC 5679 del 2018 sobre el suicidio. 5679 del 2018 de Ariel Salazar, Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando miramos a este señor Diego Ortiz, que se llama el difunto Diego Ortiz, entonces uno dice, este señor vivía feliz, cualquiera vive feliz, pues con ese montón de plata, con ese montón de negocios, con todo lo que tiene, uno pensaría, pues vive feliz, ¿cierto? Que es la pregunta que se hace todo el mundo cuando se suicida, pero si este lo tenía todo. Entonces, cuando uno comienza a auscultar el problema, se tiene que remontar históricamente para podernos concretar y para poder evidenciar. Y me voy a remontar a dos elementos, uno desde lo social y otro desde lo psíquico.
Cuando los griegos trabajaban el suicidio, ¿cierto? De alguna manera los griegos nos plantearon cosas sobre eso. Cuando uno encuentra a Sócrates, por ejemplo, Sócrates decía, el mundo es una cárcel. Y el problema es que de esta cárcel no podemos salir violentamente, tenemos que esperar a que cumplamos el ciclo. Mira que Sócrates era más o menos de la idea nuestra, ¿no? Eso pensaría uno, digámoslo en términos normales, uno tiene que esperar a que cumpla el ciclo y finalmente la vida va llegando, a cada uno le va llegando su muerte. Lo mismo que Platón y Aristóteles. Entonces Platón y Aristóteles planteaban lo mismo, o sea, no hay que salir del mundo violentamente, no hay que salir, no hay necesidad de salir del mundo violentamente, toda vez que la salida del mundo siempre lo vamos a tener presente y siempre nos va a llegar. Entonces, ¿para qué salir violentamente? Basta entonces con esperar. Pero algunos no piensan así. Y digamos que esa idea de Sócrates, de Platón y de Aristóteles es la idea corriente, porque entre la teoría del suicidio, o sea, lo que tenemos en términos del suicidio son dos grandes ideas. Uno, los que plantean eso, que para qué me suicido, si me voy a morir, ¿para qué voy a renunciar a vivir? Y otros que plantean, por ejemplo, los mismos dentro de la misma comunidad griega, está Diógenes, y Diógenes era mucho más extremista. Diógenes decía, si has perdido el deseo de vivir, cuélguese, sencillamente cuélguese. O sea, y uno puede decir, eso es válido también. Séneca también planteaba, bueno, si usted tiene un gran sufrimiento, y eso sucede, si usted tiene un gran sufrimiento, pues el suicidio es una alternativa, y sucede mucho, sobre todo los que trabajamos en hospitales sucede que hay pacientes que ya no, eso es una realidad, hay pacientes que ya no, sea por un accidente, sea por una enfermedad catastrófica, sea por cualquier vía, hay pacientes que ya no. Entonces la pregunta que le queda, por eso también esto tiene que ver un poco con el bioderecho, la pregunta que queda es con la eutanasia y el morir dignamente, que es otra forma. Entonces, fíjate que son las dos posiciones, siempre van a haber dos posiciones, y de hecho entonces los griegos nos dieron esas dos posiciones. Los cristianos que son posteriores, el pensamiento cristiano es mucho más severo, y entonces de hecho el que se suicida es un atentado contra la autoridad de Dios. Claro, si la vida me la da Dios, si yo estoy en manos de Dios y todo depende de Dios, obviamente Dios es el que me tiene que dar y brindar la muerte en un momento determinado, Él decide. Mira que esa es la idea cristiana. La idea cristiana es que Dios nos tiene deparados, Dios dirá cuándo, en fin, esa es la idea cristiana. Y entonces, cuando usted comete el suicidio, pues hombre, lo que hace es un atentado contra la idea de Dios, es un atentado y va contra Dios. De hecho, entonces, en la Edad Media y hasta el siglo XV, todo el que se suicidaba se tiraba, no se podía enterrar en los campos santos ni nada, sino que se tiraba a otro lado. ¿Por qué? Porque había atentado contra Dios. Mire que encontramos las dos posiciones. Una es la posición un poco positivista de que la vida hay que vivirla como llegue, como sea, y otros, la vida hay que vivirla sí, como llegue, pero también tenemos la posibilidad de lo otro. Mira que lo que está planteando es que tenemos la posibilidad de lo otro, y que esa posibilidad tiene que, obviamente, mucho más sana, tendría que ser hablada, tenía que ser dialogada, tenía que ser verbalizada de alguna manera. A partir del siglo XIX y con la modernidad, el pensamiento sobre el suicidio a raíz de la revolución industrial y a raíz de todo el avance y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento,
entonces las posiciones del suicidio tienen eco dentro del pensamiento. Y entonces vamos a encontrar, yo siempre traigo a colación un pensamiento marxista que me parece bastante interesante, toda vez que el pensamiento marxista está delegado. Pero Marx trae un artículo que es premonitorio a muchos artículos que posteriormente salen. Posteriormente es que llega la teoría freudiana, llega Freud y llega el psicoanálisis, llega las teorías de la salud mental, y antes de esa teoría Marx ya había planteado el problema. Y entonces Marx plantea una cosa interesante, miren, la vida hay que vivirla, dice, la vida hay que vivirla dignamente. Pero cuando la vida no es cualquier vida, cuando la vida no tiene las condiciones materiales, me explico, cuando la vida no tiene las condiciones materiales, el sujeto o la persona queda en un grado alto de vulnerabilidad en el cual puede suceder cualquier cosa. O sea, un sujeto que quede desempleado, un sujeto que es padre de familia, altamente responsable, altamente juicioso, como decimos en derecho, un buen padre de familia. Ese buen padre de familia, ante circunstancias económicas y sociales, es vulnerable no solamente a suicidarse, sino a cometer cualquier otro acto. Entonces, lo que me está diciendo Marx es que son esas condiciones sociales. Miren, en el entorno hay una cantidad de factores. El entorno, desempleo, falta de oportunidades, hay una cantidad de factores que psíquicamente muchos sujetos no la resisten. Y psíquicamente muchos sujetos no tienen el amarre, porque hay amarres psíquicos, no tienen el punto de apoyo psíquico para soportar tanta cosa que hay en el medio. Entonces, lo que Marx me estaba diciendo era que esas condiciones, ¿sí?, esas condiciones materiales de desempleo, de explotación, de falta de oportunidades, de carencia, demasiada carencia, hacían vulnerable a cualquier sujeto, y que esa vulnerabilidad de cualquier sujeto obviamente iba a incrementar el suicidio. Y de hecho, las cifras de suicidio tienen dos vertientes. Una, hay sociedades medianamente pobres y pobres que tienen un alto índice de suicidio, y hay sociedades medianamente ricas y ricas que tienen también un alto índice de suicidio. Entonces ustedes se preguntarán ¿por qué? Entonces la respuesta es que el suicidio tiene esa doble condición. La doble condición es: a mayor pobreza, mayor es el factor vulnerable, y a mayor riqueza también, mayor también es el factor vulnerable. Entonces tenemos un punto de encuentro, y que va a tener un punto de quiebre cuando explique entonces la parte psíquica. Entonces lo que nos planteaba Marx era ya sorprendente. De hecho, el siglo XIX se va a caracterizar por las diferentes teorías y teorizaciones sobre el suicidio. Viene entonces un señor que se llama, los sociólogos que trabajan mucho eso, Durkheim, y Durkheim tiene un texto sobre el suicidio, así se llama, Teoría sobre el suicidio, Tratado sobre el suicidio. Y Durkheim apuntaba a lo que planteaba Marx, o sea, el suicidio es una anomia social. O sea, cuando alguien se suicida, volvemos otra vez al punto, cuando alguien se suicida es porque lo social está muy desbaratado. Y cuando lo social está desbaratado, no solamente es porque tenga riqueza, también es porque puede tener un alto grado de pobreza. Digamos lo que hasta ahí está la teoría en términos sociológicos y en términos del entorno, o lo que nosotros llamamos, cuando analizamos el caso de los suicidios,
cuál es el ambiente o cuál es el entorno del que se suicidó, para mirar en qué situación se encontraba. Pero viene entonces la teoría freudiana, y la teoría freudiana sí nos da pistas, luces sobre el fenómeno del suicidio y sobre la condición en particular de cualquier sujeto. Freud, digámoslo así, es la base teórica de la salud mental, o sea, lo que conocemos las corrientes de salud mental, tanto de la psiquiatría como de la psicología, es la base. Cualquiera que trabaje sobre eso tiene que trabajar entonces la base. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿qué nos va a plantear Freud en términos psíquicos? Miremos, se lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo lo más simple que se pueda. Mire, cualquier sujeto, este es el sujeto, tenemos un sujeto X. Este sujeto X, que puede ser usted o puede ser yo, tiene, digámoslo así, dos fuerzas para estabilizarnos. En términos psicológicos lo llamamos, o en términos psíquicos lo llamamos este sujeto, que puede ser usted o puede ser yo, lo que llamamos una pulsión de vida. ¿Qué es pulsión de vida? Pulsión de vida es el deseo de hacer cosas. Así es simple. Pulsión de vida es deseo de hacer cosas. Pero por el otro lado, y esta pulsión de vida, deseo de hacer cosas, está condicionada, digamos, por ciertos elementos. Uno, todo lo que acabo de hablar, un ambiente medianamente sano. Y cuando hablo de un ambiente sano, son condiciones materiales sanas. Otra, un ambiente psicológicamente sano. Cuando hablo de un ambiente psicológicamente sano, es que puede usted tener un ambiente económico o materialmente sano, pero un ambiente muy insano en términos psicológicos. ¿Qué quiere decir insano? Maltrato, abuso, ¿sí? Y todo lo que se pueda dar, malas relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa pulsión de vida está condicionada. Pero en este sujeto también existe la otra condición, y es la pulsión de muerte, viene por este otro lado. Entonces, en términos psíquicos, esta pulsión de muerte es que todos, de alguna manera, deseamos morir, y de alguna manera destruimos la vida, todos. Y hay pequeñas y grandes maneras de destruir la vida. Todos constantemente destruimos pequeñas cosas de la vida, nos vamos destruyendo poco a poco. En otras palabras, es lo que conocemos, que en términos incluso biológicos, todo, absolutamente todo, tiende hacia la muerte, o sea, tiende hacia la quietud. Finalmente, en estas dos direcciones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, la gran paradoja es que siempre va a triunfar la muerte, siempre, por una vía o por la otra, siempre la muerte va a ser la ganadora. Como va a ser la ganadora, ¿sí? Mire que va a ser la ganadora, el problema es cuando usted acelera esa pulsión de muerte. Yo la puedo acelerar, y de hecho, cuando les decía ahorita que cada uno teníamos impulsos suicidas, cada uno cometemos impulsos suicidas. ¿Cuántas personas manejando, por ejemplo, un carro hace impulsos suicidas? ¿Cuántas personas deseosas de morir y deseoso en esta pulsión de muerte, comete actos para que, por ejemplo, yo estoy convencido que muchos sujetos cometen actos para que los asesinen? Muchos de acá trabajan con las autoridades, o sea, pertenecen al área, a esa rama, y con plena seguridad muchos cometen actos para que los asesinen y salir rápidamente de este valle, ¿no? Salirlo.
no se suicidan, mira que cometen actos para que lleven al suicidio. Y eso por una razón sencilla, y es que cuando yo tengo esta pulsión de vida y esta pulsión de muerte pujando, porque puja, mire que están pujando las dos, llega un momento la persona que en términos psíquicos comienza ella misma a autoagredirse. Yo llego a autoagredirme. O sea, la vida siempre nos proyecta, siempre nos tira hacia adelante. Y en la medida en que nos tira hacia adelante, en esa medida vamos corriendo, digamos, la muerte. Digamos que un sujeto nace y nace destinado a la vida y a la muerte. Vida y muerte. Pero entre la vida y la muerte la tenemos que llenar. Yo tengo que llenar, usted tiene que llenar entre la vida y la muerte. Sabemos que entre la vida y la muerte usted desea cosas. Cuando yo deseo cosas, corro la vida. Desear vivir es hacer cosas. ¿Qué es hacer cosas? Por ejemplo, irme con los amigos a tomar, irme con la novia o qué sé yo, a un paseo. Desear la novia, desear, eso es vida. Cuando yo deseo esto, corro la muerte, ¿cierto? Así es simple. Pero cuando yo no deseo, entonces, cuando el pulso de la pulsión de muerte aparece un quiebre en el deseo. O sea, yo ya no deseo. Todo el que se suicida comienza a expresar de alguna manera su deseo de morir. Y ese deseo de morir va con ideas o con expresiones como esta: ¿para qué la vida? Mire, una expresión tan sencilla, así como el chico que les decía yo de consulta, ¿para qué la vida? Cuando yo escucho a alguien diciendo ¿para qué la vida?, fíjate que comienza a fisurarse eso de lo que llamaba deseo. Pero cuando no solamente me expresa ¿para qué la vida?, sino que me dice, tengo ganas, qué bueno morirme. Mire que ya vamos quebrando aún más ese deseo, al punto de que yo puedo quebrar el deseo, y cuando quiebro el deseo, entonces aparece la muerte, o en otras palabras, este sujeto se ve confrontado, ya no tiene deseo y pasa al acto. O sea, se suicida. Entonces, uno puede decir de que el suicidio es una pérdida de deseo de la vida, toda vez que la vida retrasa, a más vida le metamos, retrasa la muerte. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, el suicidio no es más que un acto de autoagresión. Mire, cuando un sujeto, cuando un chico nace, cuando un niño nace, ese niño tiene la voluntad, tiene la capacidad y va adquiriendo la capacidad de enfrentarse al mundo. De hecho, entonces, los niños se tienen que ir preparando y se le prepara para enfrentarse al mundo. Usted, ya adulto, tiene que saber que esa capacidad de enfrentarse al mundo, el mero hecho de venir acá, de estudiar, es una capacidad de enfrentarse al mundo. Eso lleva de por sí un monto de agresión. O sea, tenemos la capacidad, en la medida en que nos enfrentamos al mundo, a la parte laboral, a cualquier circunstancia del mundo, nos exige un monto de agresión que lo único que hace es reafirmarnos como sujetos, o sea, como personas, diría uno en este momento. Pero, ¿qué pasa con el suicida? Que esa capacidad de proyectarse, esa agresión, porque el sujeto proyecta la agresión, en el suicida no se proyecta la agresión, sino que esa agresión que tenía que estar afuera, se la introduce y la introduce él y se autoagrede. Entonces, el suicidio es una autoagresión toda vez que ha perdido la capacidad de desear en el mundo, toda vez que ha perdido la capacidad de vivir en el mundo. Entonces, cuando se autoagrede, pasa al acto.
y la muerte es ese acto de agresión. Cuando la persona se suicida, o cuando vemos esta eventualidad, que la muerte se acerca, él pasa al acto, ese suicida pierde una capacidad enorme, y es esta: la vida y el mero hecho de estar acá nos permite conectarnos con el otro a partir de hablar, a partir de verbalizar cosas, a partir de que compartimos con el otro, hacemos chanza, nos reímos, a partir de que nos reímos con la señora, nos reímos con el mundo, nos reímos, a partir de que hablamos. Cuando hablamos, tenemos la capacidad entonces de tramitar todas nuestras frustraciones. Cuando hablamos, tenemos la capacidad entonces de soñar, si se quiere, de decir cosas, de proyectarnos, o sea, de vivir. Hablar es vivir, sencillamente, hablar es vivir. El suicida, cuando pasa al acto, se corta la capacidad de hablar. No hablar es estar próximo y es autoagredirse finalmente para llegar a lo que conocemos o a lo que encontramos como la muerte. Y desde esa perspectiva entonces encontramos que la sentencia trae varias cosas desde esa perspectiva, y entro entonces a la sentencia después de haber planteado la condición. La sentencia entonces, el magistrado Ariel Salazar, cuando le llega, es una sentencia de casación porque la familia pide el seguro que había tomado el señor Diego, y la aseguradora niega el seguro toda vez que no estaba amparado por suicidio. Y las aseguradoras se abstienen, muchas de ellas, no sé a partir de ahora, pero muchas de ellas se abstienen de amparar el suicidio, toda vez que para las aseguradoras el suicidio no es un riesgo, ¿cierto? El suicidio no es un riesgo. Recordemos que la teoría del riesgo va en esta dirección, en términos jurídicos, en lo poco que he aprendido, es más o menos como esto. Mire, es más o menos como esto. El riesgo, en la teoría del riesgo tiene dos variables. Una, la probabilidad, siempre se trabaja como una probabilidad, y dos, la vulnerabilidad. Entonces, cuando usted toma un seguro de vida, entonces le dicen, ¿cuántos años tiene? Entonces le dicen, la probabilidad que usted muera en un rango de 20 a 30 años es menor que la probabilidad que usted tenga de 50 a 60 años, obvio, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver, esa probabilidad, con la vulnerabilidad. Sabemos que la vulnerabilidad de enfermedades entre los 50 y 60 años, hay una prevalencia, una cantidad de enfermedades que se presentan y hay una prevalencia de muerte, mientras que la prevalencia de muerte entre los 20 y 30 años es menor. Entonces, desde esa perspectiva, el seguro se toma. Pero resulta ser de que el suicidio no es riesgo, sino que es un acto de la voluntad del sujeto. Un acto de la voluntad del sujeto. Entonces, como es un acto de la voluntad y no es un riesgo, por lo tanto, las aseguradoras niegan el seguro, o no toman, o no amparan el suicidio. Y entonces, frente a esto, nos lleva a plantear varias cosas acerca de la voluntad y acerca de la situación. Miren, cuando la aseguradora dice que es la voluntad del asegurado que se suicida para defraudar a la aseguradora, o sea, yo me hago asegurar, tengo la voluntad, o sea, el deseo, tengo la acción, me suicido para defraudar a la aseguradora y que mi familia quede bien. Esa es la teoría de las aseguradoras. Lo
lo bonito de la sentencia es que el magistrado hace todo un recorrido, no solamente histórico, sino también filosófico, sobre el suicidio. Y plantea entonces, en ese recorrido, hasta llevar el suicidio como una enfermedad. Y es que el suicidio es una enfermedad. ¿Sí? Es un enfermar psíquico, hay que tenerlo así. Cuando yo leo la sentencia y veo que el magistrado toma esas consideraciones, uno se encuentra que desde esta perspectiva el derecho sí va avanzado, o sea, como un magistrado de esta categoría toma todas las consideraciones para fallar en un momento determinado. Y entonces el magistrado plantea una cosa que es muy cierta, y es que la voluntad se quiebra. En el suicida hay un quiebre de la voluntad. Y entonces aquí sí me entro a explicarles un poco ese concepto. Cuando uno lee en el derecho, por ejemplo, a los teóricos de los contratos, por ejemplo, en la teoría de contratos les voy a decir, de Parra Fernández, en ese texto, entonces uno lee en Parra Fernández el concepto de voluntad. ¿Qué me dice Parra Fernández? Me dice una cosa cierta y válida. Mire, la voluntad no es más que acciones. ¿Cómo expreso la voluntad? En acciones. Esas acciones, el derecho las tiene que regular. Toda vez que el Estado, en un momento determinado, a partir de la Revolución Francesa, interviene en todo y absolutamente en todo tiene que intervenir. Y una de las formas de intervenir es cómo intervengo en las acciones individuales de cada sujeto. O sea, cada uno cometemos, la voluntad no es más que el ejercicio de la acción. Cuando usted se levanta, tiene una acción. Cuando yo firmo un contrato, tengo una acción. ¿Cierto? El derecho regula esa acción y tiene toda la potestad para regularlo, toda vez que lo que me va a exigir posteriormente, si me lo incumple, pues yo tengo la garantía de que tengo la posibilidad de hacerlo exigible. Hasta ahí está correcto. Pero Parra Fernández se olvida de que y en esa partecita se olvida, y nosotros si la retomamos, es que cuando la voluntad, si bien es cierto esa acción, todas las acciones tienen un sentido, todo tiene un sentido. Desde el momento en que yo tomo este vaso, que es una acción, y me tomo el tinto, este es un sentido. Mire, todo es un sentido, tiene un sentido. Las acciones tienen un sentido. Si yo me levanto, desde el momento en que me levanto, me baño, tengo un sentido. El venir acá a tomar un bus era porque tenía un sentido. Recuerda que yo les hablaba del deseo. Ese sentido en el sujeto, ponerle sentido a esa acción es lo que llamamos nosotros también deseo. ¿Qué pasa con la voluntad? La voluntad también se quiebra. La voluntad enferma. La voluntad también se enferma. Un sujeto deprimido es un sujeto que está enfermo en su base de voluntad. Y como está enfermo, entonces hay que intervenirlo. Entonces pero ¿por qué? Porque hasta ese momento los contratos de seguro se quedaban únicamente en que era la voluntad, etcétera, etcétera, y reclame o no, o niegue el seguro. Pero lo que hace el magistrado es demostrar con teorías médicas, con teorías psiquiátricas que son válidas, que la voluntad es el quiebre de la voluntad responde a una enfermedad en particular. Y es que cuando yo quiebro mi deseo, mi voluntad en las acciones, o sea, ya no le encuentro sentido a hacer esto, a tomarme el agua, ya no le encuentro sentido a venir acá, ya no le encuentro sentido, digamos, a tener relaciones con mi mujer o a tener relaciones con mi novia, ya no le encuentro sentido, ese sentido, la voluntad está quebrada. ¿Cierto? La voluntad está quebrada.
Y cuando la voluntad está quebrada, entonces aparece una cosa sencilla, aparece la clínica, aparece la medicina, aparece la psiquiatría. La psiquiatría tiene que dar cuenta y hay que intervenir desde esa quiebre de voluntad, y se interviene por diferentes lugares. Se interviene clínicamente, se interviene con terapia, se interviene medicando, se interviene desde diferentes lugares para que ese quiebre de voluntad no provoque, y ese quiebre de sentido no provoque finalmente lo que provocó en este sujeto el suicidio. Entonces observe que lo que hizo el magistrado con la sentencia fue para poder fallar a favor de la familia de Diego, que es el suicida. Entonces se basa en todas las teorizaciones que en ese momento se tenían. Uno de los salvamentos de voto, porque hay dos salvamentos de voto, se van en contra. ¿Y en contra es qué? Sencillamente dice, eso no es derecho, eso es lo que es filosofía, dice uno de los salvamentos de voto. Eso ahí no hay derecho, ahí no hay nada, eso es pura filosofía, y el derecho y la filosofía no encajan acá. A lo cual entonces uno plantearía esa dicotomía entre la teorización y la técnica. Recuerde que Kelsen, por ejemplo, decía que el derecho es una técnica, y si bien es cierto, es una técnica, esa técnica que tiene que estar cimentada, basada en puras teorizaciones. No es la técnica ramplona ni la técnica por la técnica, es una técnica basada en teorizaciones. Y aquí hay que ser muy claro, porque muchas veces se cree que es únicamente la técnica ramplona, el código, y como dice el código, y parte y novedad, y vámonos. No, hay que teorizarlo finalmente. Entonces, cuando planteaba el magistrado Salazar el problema de la voluntad, es por una sencilla razón, y aquí sí llamo la atención. Mire, de la voluntad hay que sospechar. Es bueno ser escépticos de la voluntad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los seres humanos vivimos en una ambivalencia constante, en una dualidad constante. Hoy queremos una cosa, mañana no queremos. Y eso no lo da el derecho. Observe que usted firma un contrato, digámoslo así, usted va y compra un carro por cuotas o como sea. Al otro día está diciendo, ¿yo en qué me metí? ¿Yo en qué me metí? Mira que no es tan fácil eso de la voluntad. Y así sucesivamente, usted hace algo, ¿por qué? Porque la condición nuestra es de ser dual, o sea, unas veces hacer cosas y otras veces, digámoslo así como dice comúnmente, arrepentirnos de haber hecho esas cosas, o sea, pensar esas cosas. Entonces no es tan certero esa voluntad absoluta, porque sería una voluntad absoluta que el deseo, no, los seres humanos siempre vamos en esa ambivalencia de unas veces hacemos cosas, otras veces salimos de esas cosas. Y en esa ambivalencia es donde muchas veces prevalece y se recae mucho más fácil para tomar una decisión, en este caso mortífera. Entonces, yo quiero terminar ahí porque yo los invito a que lean la sentencia, porque nos llama precisamente la atención y nos mueve, es por lo que trabaja, y básicamente es el suicidio. Yo sé que eso genera mucha polémica y mucha pregunta, y yo esperaría entonces en esta media horita las preguntas, y mejor para resolver asuntos desde esa particularidad. No sé si tienen alguna pregunta, nos fuimos lejos. Sí. Profe, yo tengo dos curiosidades. La primera es si el suicidio, o por qué el suicidio es heredado. Y la segunda, porque en ciertos puntos en la ciudad, en algún lugar, se vuelve costumbre el suicidio. Un ejemplo es la estación, cualquier estación del metro, y ahí se empiezan a suicidar porque una persona lo hizo. Bueno, usted toca un tema espinoso, mire, un tema espinoso. Los seres humanos somos de repeticiones. La vida se construye de repeticiones.
la vida no se construye al azar. Nada en la vida es azar, nada. Entonces, como construimos repeticiones, lo que hacemos es repetir en nuestras vidas. Mire que usted, yo le puedo asegurar que usted en un 90% hace hoy lo que hizo ayer, en un 90%. Y así sucesivamente puede continuar 10, 15 o 20 años, ¿cierto? Esas repeticiones son repeticiones que también se heredan. O sea, yo puedo heredar esas repeticiones, o lo que llamamos heredar. Cuando en una familia hay un evento de esta categoría, y cualquier persona que tenga conocimiento, pues que tenga en su entorno un evento de esta categoría, cuando uno hace el rastreo en términos clínicos, que se llama, digamos, haciendo un familiograma, la historia clínica que llamamos normalmente, cuando uno hace una historia clínica, encuentra que en esa familia el suicidio siempre ha estado presente y que lo único que hizo en esa repetición fue objetivarlo en usted o en otro. Entonces, la pregunta es ¿cómo quebrar eso? ¿Cómo quebrar esa repetición que viene de mis bisabuelos? Por ejemplo, tengo una paciente que desde los bisabuelos tiene tendencia al suicidio. Y entonces uno encuentra en 5 generaciones continuas tendencia al suicidio, y con plena seguridad uno va a dar con el traste. De hecho, se han suicidado. Entonces, la pregunta es ¿cómo romper con eso? Y la única manera de romper con eso, mire, es hablar de la existencia. Nosotros vivimos en piloto automático, usted, yo, todos vivimos en piloto automático. ¿Qué es piloto automático? Creemos que la existencia es porque sí, porque existimos, y nunca reflexionamos sobre la existencia. Y cuando uno no se pregunta sobre la existencia, obviamente la muerte está mucho más próxima. Pero cuando uno se pregunta sobre la existencia, mira, hacemos es retrasar la muerte. ¿Y cómo retraso la muerte? Lo voy a demostrar. Cuando alguien se suicida o hay un intento de suicidio, ¿qué tenemos que escuchar? Escucharlo. Mire, le voy a contar un caso. Hace un par de años me llama un paciente con una depresión. Me dice, doctor, tengo aquí el veneno, me voy a envenenar si no me escucha. Yo lo único que le dije, porque lo coge a uno desarmado, imagínese usted que recibe una llamada, doctor, me va a suicidar, tengo aquí el veneno, me va a suicidar si no me escucha. Yo lo único que le dije era, venga, pero sin el veneno, yo lo escucho. El mero hecho de escucharlo, el mero hecho de verbalizar, retrasa la muerte. En otras palabras, aquí sí viene, verbalizar retrasa el acto. Usted va a matar a alguien. Si usted lo escucha, siquiera un minuto, lo retrasamos. Porque el mero hecho de yo decirle por qué lo va a matar, cuál es la motivación, usted comienza a plantear. ¿Sí? Y de hecho usted ve, por ejemplo, en las calles, cuando alguien hace intento de suicidio, por ejemplo, que va a tirar de un puente, o sea, ¿qué hace el policía y qué hace la funcionaria de turno? Empieza a hablarle, y hablando, para lograr que esa persona simbolice, porque mire lo que hicimos, cuando quiebro el deseo, quiebro la capacidad de verbalizar. Ese sujeto lo que desea es que lo escuche para poder vivir. Hablar es vivir. Hablar es vivir. Yo te pregunto algo, ¿en qué medida los medios de comunicación y la sociedad en general tienen culpabilidad en estas situaciones? Y porque las personas que tienen tendencias suicidas buscan protagonismo de una u otra manera. Se tiran al Yo no creo que sea protagonismo, no. No, con su acto, ¿por qué no lo hacen
¿Por qué no lo hacen de una forma silenciosa, sino que siempre buscan donde haya... No. Ahora, cuando hay medios masivos es porque, vuelve, insiste, la escucha. Mire, ¿qué hace el suicida? El intento de suicidio, tirarse del metro. ¿Pero por qué? Porque en el metro hay mucha gente. ¿Qué es lo que está haciendo con ese llamado? Pegando un grito, escúcheme. Con ese llamado lo que me está diciendo, escúcheme por favor. Pero nadie lo escucha, se tira. ¿Sí lo hago entender? Nadie lo escucha. No es así olímpicamente, con todo respeto, no es así olímpicamente que es por hacer, ¿cómo es que dice usted? Protagonismo. No, eso no es de protagonismo, es de un acto que es mortífero. Ahora, los medios sí, ahora sí. Otra cosa es cómo los medios viven de eso y del amarillismo y bueno, y ese tipo de cosas. Eso ya es otra interpretación. Pero el acto mismo, eso hay que escucharlo. Eso hay que escucharlo. Doctor, usted decía ahora en sus conferencias que cuando aparece el quiebre de voluntad de la persona, interviene la ciencia médica a través de la psicología, a través de la psiquiatría, a través de charlas que se hacen con los psicólogos. Quiero preguntar, si la intervención de esta rama de la medicina solo lo hacen para evitar el suicidio o para mejorar o para sanar totalmente ese quiebre de voluntad del ser humano. Claro, mire, cuando un sujeto tiene esa repetición, esa carga de repetición que le decía yo a usted, y tiene la posibilidad, porque no todos los sujetos tienen la posibilidad de estar en intervención, eso mejora, como cualquier situación, claro, mejora enormemente. Permítame pero voy a hacer otra aclaración frente a eso. Mire, y yo sé de pronto para dónde va la pregunta. Cuando la voluntad se quiebra, ese dichito, me perdonan la expresión, dañino y mamón, de que usted sí puede, entonces la familia le dice, usted sí puede, salga adelante, usted puede, vea que tiene todo, vea que está todo, mire que vamos para pasear, mire, usted puede. O cuando en ese puede lo acompaña, por ejemplo, está acompañado por lecturas de mercado que hay por ahí de autoayuda, me perdonan, pero lo que estamos es haciendo un gran daño ahí. La intervención es una intervención especializada, profesional, que mínimamente a ese paciente, si bien es cierto, a nadie se le garantiza, no se le va a garantizar de que no se mate, ¿cierto? Lo que sí le podemos garantizar es que a ese acto se retrasa y que muchos salen, eso sí se puede hacer. Y eso desde la intervención profesional, no desde la intervención de esos medios y de toda cosa del sí puede, usted es capaz, usted tal cosa, tenga voluntad. No, eso es me perdonen la expresión, es un gran pajazo, una gran mentira, todo. ¿Por qué? Porque la voluntad está quebrada y la voluntad enferma, psíquicamente está enferma. Y para eso entonces existen científicamente todas las condiciones que se han estudiado para poder rehabilitar este tipo de sujetos. Doctor, le termino que me dejó como con un interrogante grandísimo y que siquiera. Cuando usted dice que eso se hereda. No, yo no he dicho que hereda. No, venía, sí. No, yo dije, repite. Una cosa es repetir y eso otra cosa es no. Clínicamente eso no es lo mismo. Esa es la cuenta que tengo. No, Yo heredo. no. Clínicamente el suicidio no se hereda, se repite en la familia como acto y como elemento psíquico, pero no. Yo nunca he dicho que hereda. Pero discúlpeme si no le entendí mal. Pero entonces, de todas formas,
Ah, no, siquiera. entonces, Doctora la obliga a estudiar más. no, yo creo que no es de que me la Pero no, vas a- no, tranquilo, no, yo sé que, yo sé, mire. No, le voy a- doctor, discúlpeme, pues que yo creo que Sí, no, la escucho, tranquilo. me queda la interrogante y la incógnita de que el paciente, con ese quebrantamiento de voluntad, a través de la medicina no se va a curar, si se le va a tener como un ente, porque es que vemos las personas que le empiezan a darles medicamento y los vuelven como unos monstruos y ya no tienen ni capacidad de hablar. No. Pero si me está Ahí es un equívoco enorme. No, pero a ver, pero yo le explico más bien en términos individuales, es equívoco, es un equívoco enorme. Señor, créame que es un equívoco enorme. Eso no es así. No es así. Sí, Muchas gracias, doctor. Tu conferencia lo bendice. Mi pregunta es, ¿qué influencia directa tiene el alcohol y las drogas frente al... sí, claro. Cuando usted tiene quebrada la voluntad, cuando vemos que es un paciente vulnerable, entonces usted, el entorno, recuerde que yo les había hablado al principio del entorno, de lo ambiental, y es que ese entorno también se vuelve un entorno que habilita o suma para ese quiebre de voluntad. Entonces, un paciente propenso a una depresión, por ejemplo, y si toma droga, y si toma, consume drogas, y si consume alcohol, es un paciente que está al borde, obviamente. De hecho, en términos de salud mental, lo primero que se prohíbe es el alcohol y las drogas y todo eso, porque si no se nos jode el paciente. Eso es válido. Escuchamos. Las redes sociales han incrementado el porcentaje de cosas en cuanto al suicidio, nada que... Sí, lo han incrementado toda vez que, mire, el carácter de, digámoslo así, para ponerlo en conceptos más coloquiales, la consolidación del carácter del adolescente apenas se está reafirmando. Entonces, un adolescente es mucho más vulnerable que nosotros adultos a recibir cualquier cosa antagónica, o sea, a recibir cualquier rechazo. Esa vulnerabilidad de ese adolescente se ve mejorada cuando hay también intervención. Entonces, para eso la intervención en los colegios. En los colegios, ya sabemos, en las escuelas, todas estas entidades tienen psicólogo a bordo para poder reafirmar eso y poder prevenir eso. Recuerden que incluso hay la ley Orrego. La ley Orrego es aquella donde en Bogotá un chico por su orientación sexual de 15 años no fue atendido a tiempo y había manifestado y le hacían pues burlas y se suicida. Y a raíz de eso sale una ley en la cual en ese proceso involucran al trabajador social y a la psicóloga por no haber atendido a tiempo ese cosa. Pero eso es cierto, esos son los entornos. Como les decía yo, el entorno de este sujeto, por ejemplo de Diego, que se suicida, mire, teniendo todo, pero entonces, ¿qué pasa con Diego? Empezó a quebrarse. Todos sabemos, por ejemplo, que en el Hueco hay una alta, cuando hay crisis económica, hay una alta tasa de suicidios, se incrementan. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes, yo les voy a poner un ejemplo para que me lo capten. Imaginen ustedes un sujeto, por ejemplo, en el Hueco, que vive en el poblado, estrato 10, con su buena camioneta, pues su señora con buena camioneta, todo el mundo con buena camioneta andando por las nubes. Qué sé yo, viajes, casa, y de pronto que empiece a quebrarse. Mire el entorno. Y fuera de eso, ese sujeto es vulnerable psíquicamente y empiece a quebrarse, se va quebrando, le cortan la luz. Imagine que usted vive en un estrato 10 y que le corten la luz. Es como al adolescente que le digan que está feo. Uno en estrato 10 y que le corten la luz, por favor. Y fuera de eso le quiten el carro, se lo embarguen, lleguen los abogados, le embarguen hasta lo que no tiene, por favor.
Mira que se vuelve vulnerable, y si a esa vulnerabilidad le agregamos todo el historial de ese paciente en términos de familia, en términos clínicos, ese paciente es un paciente, ese sujeto es un sujeto vulnerable para un paso al acto, ¿sí? Entonces mire que las condiciones, por ejemplo en el caso de Diego, el de la sentencia, es un tipo más o menos así como lo acabo de describir, con todas las condiciones, y se va quebrando hasta que quiebra la voluntad. Doctor, qué pena, yo quisiera un concepto breve sobre su criterio acerca de la sentencia de la Corte Suprema. Más allá de que pienso yo que en principio se está vulnerando la seguridad jurídica, ¿no? Porque pienso, no he leído la sentencia, pero me encantaría hacerlo en los próximos días para hacer un análisis riguroso. Pero digo yo, se violaría el principio de la seguridad jurídica porque, a juicio de lo que más o menos lo entiendo, es una valoración epistemológica de los hechos, ya y de los resultados como tal, desde el punto de vista de la mediación de la voluntad. Entonces quisiera saber, pues, usted qué piensa. Yo personalmente, vea, yo como estudiante de Derecho, yo pienso varias cosas. Mire, como estudiante de Derecho pienso que el Derecho se volvió muy técnico. Y entonces cuando usted dice de la seguridad jurídica, muchas veces esa seguridad jurídica tiene que ver con lo técnico, muchas veces. Entonces, si no está en el código, si no está el cosa, si no está... Y eso es válido. Yo, hasta cierto punto uno puede decir válido. Pero sí pienso que cuando estas sentencias tienen ese impacto y llegan hasta altas cortes, por ejemplo, aquí es una sentencia de casación, de cierre, digámoslo así. Pienso que sí debe marcar precedentes, o si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Pues desde mi punto de vista, ¿para qué llegar hasta allá sin marcar precedentes? Esta sentencia, a mi manera de ver, marca un precedente. ¿Y cuál es el precedente? El precedente es que el suicidio es una enfermedad y que como tal y que no es un acto de la voluntad únicamente para defraudar a X o Y, sino que es una enfermedad y que como enfermedad hace parte de la enfermedad y que como enfermedad es asegurable. Desde ese punto de vista, pienso que la sentencia logra eso y que me parece que cuando llegan estas sentencias a esas instancias, tienen que marcar precedentes, o si no, para repetir lo mismo, pues nos quedamos, pues pienso yo, nos quedamos en lo ordinario, normal, pienso yo, es mi pensar. Dejemos ahí, la última pregunta. Buenas tardes, doctor. Sin tener en cuenta las vivencias que se tienen pues en la vida, estas repeticiones que se pueden dar en las familias, físicamente se debe a la falta o a la deficiencia de alguna sustancia química como tal en el cuerpo. Yo no sé, pero le voy a decir sino esto, cuando en una familia se presenta enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Como toda enfermedad, ahí sí, como toda enfermedad, tiene una rastra, como enfermedad. Pero el suicidio es el quiebre de la voluntad, entonces es una repetición. La última. Yo tengo una inquietud al respecto de la causa del suicidio. Hablabas ahora de la etapa de desarrollo de las personas hasta los 5 años, esa etapa mental, teniendo en cuenta de que el suicidio es una enfermedad psíquica, es posible que en esa etapa de 1 a 5 años, que es cuando los niños hacen lo que los padres dicen o lo que los mayores les dicen, lo que escuchan, es posible que esa enfermedad del suicidio se implante desde esa etapa. Yo creo, ahí con respecto al niño lo que dice usted, hay muchas diferencias, pero digámoslo así que hay incidencias, indiscutiblemente tiene que haber incidencias.
Cuando la persona no está como con esa decisión, pero se puede en el momento usar la fuerza como para que él no haga ese acto, para poder hacer legal y hacer un tratamiento, a ver si se puede, pues que no, pero que es real, la fuerza se puede hacer ese acto. Recuerde que eso está prohibido. Prohibido. Segunda parte, aquí queda segunda parte. ¿Sí?